Las ciudades del mundo afrontan importantes retos para mejorar sus entornos y la calidad de vida de sus habitantes. Comenzamos ahora un periodo clave para esta transformación. La década 2030 será crucial para avanzar hacia ciudades más sostenibles, verdes e inclusivas, pero también para abordar un debate complejo sobre las ciudades que queremos y necesitamos. Después de 3 ediciones en Madrid y una en la ciudad colombiana de Medellín, la 4ª edición del Foro de las Ciudades Madrid IFEMA volverá a acoger el reto del futuro urbano, incorporando una mirada transversal en un entorno de intercambio de ideas, visiones y buenas prácticas. Yo lo estoy viendo, pero Con no la se oye. colaboración del Ayuntamiento de Madrid y de más de 60 organizaciones nacionales e internacionales, el Foro de las Ciudades de IFEMA amplía en esta edición sus temáticas para ofrecer a sus asistentes una visión global de las problemáticas urbanas y de las soluciones posibles. Debatiremos y escucharemos buenas prácticas para combatir el reto del cambio climático, renovar la idea de planificación urbana, mejorar nuestra movilidad o renaturalizar la ciudad. Pero también tendremos espacios para la economía circular, el diseño de entornos inclusivos para todos los colectivos ciudadanos, la reflexión sobre el papel de la cultura o el turismo, la renovación del espacio público o la innovación como motor de desarrollo. Contaremos con decenas de personas expertas en el análisis, planificación y pensamiento en torno a la ciudad, así como con la presencia de gestores públicos que ya están haciendo realidad en sus territorios esta necesaria transformación. Apúntate al Foro de las Ciudades de Madrid IFEMA y forma parte activa de un encuentro en el que se profundizará en la complejidad urbana y en la manera de aplicar esos conocimientos a través de casos prácticos de ciudades y regiones que ya trabajan para ser más amigables, verdes y habitables. Creo que estoy. Buenos días y bienvenidos a esta sesión inaugural del Foro de las Ciudades de Madrid 2021. Para ello contamos con el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcalde de Vigo, la secretaria general de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, UCI, y con todos ustedes, autoridades, amigas y amigos. Para IFEMA Madrid, la verdad es que es una gran satisfacción darles un año más la bienvenida a este Foro de las Ciudades de Madrid, que hoy da comienzo, obligado por las circunstancias en este formato digital. Un formato que, si bien no impide el encuentro, vuelva a ser, como lo ha sido en sus 3 ediciones anteriores, el espacio de análisis y reflexión donde responsables públicos y privados puedan hacer una apuesta en común sobre nuestros entornos urbanos. En esta su 4ª convocatoria, el foro va a poner el foco en el modelo de diseñar la nueva ciudad tras la crisis provocada por el COVID. Es todo un reto, sin duda, y por ello quiero agradecerles su participación en esta iniciativa que quiere ayudar a extraer las claves para el futuro de nuestras ciudades en un entorno ciertamente complejo. Agradecemos muy especialmente contar con el renovado apoyo del Ayuntamiento de Madrid, además de la participación de 50 ayuntamientos españoles e iberoamericanos y decenas de entidades públicas, instituciones, asociaciones y expertos. El compromiso de todos será, como antes señalaba, el de profundizar en el diseño de la ciudad para tratar de dar respuestas a la situación generada por la actual pandemia. Pero además se van a abordar otras cuestiones igualmente urgentes, como son la lucha contra el cambio climático o la desigualdad territorial. También el avance de la economía circular, la puesta en marcha de la Agenda Urbana Española y los ODS,
la movilidad sostenible y, en general, todo lo necesario para lograr ciudades más humanas, más verdes y, sobre todo, más cohesionadas. La conciencia y exigencia de los ciudadanos obliga a los gestores de lo público a dar soluciones urgentes, a aplicar una inteligencia colectiva que piense en el bienestar de las generaciones venideras. Desde IFEMA Madrid somos muy conscientes de la responsabilidad que asumimos al promover este foro, pero son ustedes los que participan en esta comunidad de expertos en la ciudad quienes a la postre propondrán y ejecutarán las soluciones para llevar a cabo el tan necesario cambio. Un cambio hacia la gestión de entornos socialmente conectados, saludables, accesibles, inclusivos, innovadores, naturales y reequilibrados. Justo dentro de un año volveremos a tener cita con el Foro de las Ciudades de Madrid, que esperemos sea en un formato que vuelva a permitirnos encontrarnos presencialmente. Será en ese marco del Foro Medio Ambiente y Sostenibilidad, integrado por la Feria Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente y la Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado. Entre tanto, les animo a aprovechar la oportunidad de conocer las mejores prácticas y a extender y adaptar estos ejemplos a los territorios de su responsabilidad. Será en bien de todos. Desde IFEMA Madrid les deseo un gran éxito de convocatoria y que consigan alcanzar todos sus objetivos de diseñar un modelo de ciudad inteligente y a la vez más humanizada. Muchas gracias. Y ahora voy a dar paso a Almudena Maillo, secretaria general de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, UCI. Bueno, buenos días. En primer lugar, saludar a Pedro Saura, secretario de Estado de Transporte, Movilidad y Hacienda Urbana, a Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcalde de Vigo. Y, por supuesto, Eduardo, a ti muchísimas gracias por invitarme a este foro que es tan importante y tan necesario y adecuado en este momento que estamos viviendo en este momento. En primer lugar, trasladarles el saludo del alcalde de Madrid, que, como ustedes saben, es el presidente, el copresidente de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas desde su fundación en 1982 y que hoy no ha podido estar aquí, pero sí que me ha trasladado que por favor les trasladara su saludo en este importante foro. Este foro creo que no puede llegar en mejor momento y aunque es verdad que todos ansiáramos hacerlo de manera presencial, sí que creo que es importante que se realice, aunque sea de manera virtual, por lo que supone la importancia que tiene en este momento el intercambio de buenas prácticas y la importancia que tienen las ciudades para dar respuestas lo más rápidamente posible a las situaciones que estamos viviendo. Aquí vamos a compartir en este foro durante estos días la posición que hemos vivido todos los ayuntamientos, las dificultades en el que todos compartimos que muchas veces las ciudades no tenemos competencias para responder a las situaciones que estamos viviendo, pero sin embargo todo es de nuestra incumbencia, ¿no? Es una frase muy propia de los ayuntamientos, a veces no es de nuestra competencia, pero todo es de nuestra incumbencia y nuestra obligación es dar respuesta a esas situaciones. Por eso desde el ayuntamiento, pero también desde la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, de la que soy secretaria general, hemos trabajado desde su fundación prácticamente en 1982, en el que participan 29 ciudades y capitales iberoamericanas. En ese foro, la importancia de ese foro, de ese diálogo constante que tiene que haber para intercambio de a Eduardo y a IFEMA por esta cuarta edición que tan importante es, como decía al principio, de poner todo sobre la mesa posibles soluciones para salir de esta pandemia y de esta crisis que ha provocado la pandemia, porque todos reconocemos la importancia que van a tener las ciudades para dar respuesta a los retos que nos enfrentamos. De ahí nosotros, como voz de las ciudades iberoamericanas, y hoy y estos días vamos a tener aquí oportunidad de escuchar a muchos compañeros también del otro lado del charco de las soluciones que vamos a plantear, queremos trasladar esas buenas prácticas como respuesta a los importantes retos que tenemos. Las ciudades saldrán antes de esta crisis
las que salgan antes de esta crisis serán las que entiendan primero cómo ha cambiado el mundo en este momento, cuáles son esas necesidades y esos retos a los que nos enfrentamos de cambio climático, de movilidad, de dar respuesta a que sean unas ciudades que vivan para los ciudadanos, para conocer y destacar cuáles son esas oportunidades también a las que nos enfrentamos. Por ejemplo, desde la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas estamos trasladando una estrategia a nivel mundial dentro de la red de ciudades del mundo, como el turismo, por ejemplo, puede ser una de las fuentes de recuperación de las ciudades, de la recuperación económica, entendiendo el nuevo modelo que tenemos para el nuevo modelo turístico para las ciudades del mundo. Es la Estrategia Iberoamericana de Turismo que hemos presentado, como decía, a la ONU, y porque queremos liderar esa respuesta a los retos a los que nos enfrentamos. También como respuesta a este foro, ¿no? Y como puesta en común, quería trasladar una idea que hemos llevado a cabo desde de la UCCI, que es ese banco de intercambio de buenas experiencias. Y así estamos trabajando con los principales objetivos de la ODS, como decía Eduardo, ¿no? De la Agenda 2030, la acción climática, la residencia urbana, la movilidad urbana, el gobierno digital, cultura, turismo sostenible, el fortalecimiento de capacidades, y lo estamos haciendo de manera conjunta, pero también con algo que hoy creo que hablaremos este día, la importancia que tienen las alianzas en este momento. Las alianzas con grandes instituciones, como puede ser la Secretaría General Iberoamericana, la Organización Mundial del Turismo, FIGE, CGLU. Es decir, todos ahora mismo tenemos un reto importante, y creo que una de las fortalezas de las que saldremos es si ya podemos trabajar en alianza con otros aliados estratégicos. Y si somos capaces de trabajar todos juntos y unidos, seremos capaces de dar respuesta a esos retos que tenemos las ciudades. Porque si algo somos conscientes, y estoy segura que aquí con todos los que compartimos este foro, sabemos que el futuro es de las ciudades, que tenemos la obligación de dar respuesta a esos retos a los que nos enfrentamos, y por eso hemos creado desde la UCCI un banco iberoamericano de buenas prácticas en el que las ciudades puedan poner en común cuáles son esas buenas prácticas que les están permitiendo dar respuesta a los retos a los que nos enfrentamos. Por eso queremos liderar desde Madrid, y con el alcalde de Madrid a la cabeza y con los alcaldes iberoamericanos, que se proyecte y se visibilice la labor que se está realizando en las ciudades, tan importante ponerlo en común para poder coger todas esas buenas prácticas y salir cuanto antes de esas crisis, pero siendo capaz, como decía Eduardo, de dar respuesta a esos retos que nos enfrentamos. Durante este foro vamos a ver también, y aquí como parte del Ayuntamiento de Madrid, las distintas opciones y las distintas respuestas y planes que está trabajando el Ayuntamiento de Madrid dentro de la movilidad, dentro de la sostenibilidad, dentro de la apuesta por un modelo urbanístico diferente enfocado hacia las personas, que sea capaz de dar respuesta a las necesidades que nos estamos enfrentando. Y estoy segura que este foro tan importante en estos momentos va a ser una gran oportunidad para todas las ciudades, para aprender, para coger esas buenas respuestas que se están planteando por todo el mundo, y felicitar de nuevo a Eduardo y a IFEMA, también al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, por llevar la voz de las ciudades y dar la voz a las necesidades que tenemos ahora mismo las ciudades, para dar respuesta a lo que nos están exigiendo nuestros ciudadanos y por lo que trabajamos todos cada día. Y ahora tenemos ese reto tan importante de salir de esta crisis que nos ha provocado la pandemia. Así que muchas gracias, Eduardo, muchas gracias por este foro, por la importancia que tiene en este momento la realización de este foro, y agradecer además la participación tan intensa de alcaldes de todos los lugares de España y también de Iberoamérica, por dar voz y sobre todo por plantear soluciones a los problemas a los que nos enfrentamos y a los retos apasionantes también que tenemos en este momento, y las oportunidades a las que nos enfrentamos las ciudades como oportunidades para salir también de esta crisis, porque, como siempre se dice, detrás de cada crisis también hay un momento de oportunidad para volver a repensar las ciudades, para aprender también de los errores cometidos y encontrar esas oportunidades a las que nos enfrentamos y a las oportunidades que se nos plantea este nuevo mundo que saldrá después de la pandemia, porque es verdad que el mundo ha cambiado y nosotros tenemos la obligación como líderes políticos de dar respuestas adecuadas a esos nuevos retos a los que nos enfrentamos y dar respuesta a las necesidades de nuestros conciudadanos.
Así que muchísimas gracias por invitarme a esta inauguración en nombre del Ayuntamiento de Madrid y también de las ciudades iberoamericanas. Espero que sea un foro fructífero, estoy segura que sí, y agradecerles a todos para su participación y sobre todo al presidente de la Federación Española de Municipios y al secretario de Estado también por estar hoy aquí acompañándonos en esta mañana madrileña. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Almudena, por tu participación y por tu apoyo también en este foro. Y ahora vamos a dar la palabra a Abel Caballero, que es el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEM, y además alcalde de Vigo. Cuando quieras, Abel. Muchas gracias. Y quería empezar felicitando a IFEMA Madrid por este simposium, por esta reunión, por este foro de debate, ¿no? Porque a veces solamente 4 años de existencia, que son los que tienen el Foro de Ciudades IFEMA Madrid, 4 años a veces consolidan un proyecto de debate, un proyecto de intercambio de opiniones, y este es el caso, ¿no? Por eso os queremos reconocer y agradecer mucho la convocatoria, la invitación a estar en este acto y la importancia, ¿no? Saludar a Almudena Maillo, a la secretaria general de la UCI, porque, bueno, tanto tenemos que hacer conjuntamente desde tantos países y las ciudades capitales iberoamericanas, sin duda, están llamadas a jugar un papel tan importante. Un saludo a Pedro Saura. Pedro Saura, secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Querido Pedro, difícilmente podías tener más implicación en lo que hoy estamos tratando aquí y en esta forma nueva y dimensionada de entender el Ministerio de Transportes en la movilidad y en la agenda urbana como factores centrales del debate y del pensamiento de la reconstrucción de las ciudades. Bueno, yo debo decir que seguramente, colectivamente, asumimos la importancia de las ciudades y del cambio que se tenía que hacer en la primera década de este siglo, ¿no? Allá por el año 2005, 2007, seguramente en el 7, visto desde España con las propias elecciones de aquel año, porque al torcer y al entrar en el siglo y en el siglo XXI entendimos bien, primero, la importancia de lo local, la importancia de una forma nueva de hacer política y una forma nueva de trazar la cooperación en la vida y con la vida de los ciudadanos. Y ya a finales de esa década y con una enorme crisis económica, entendimos muy bien que había que liderar desde las ciudades un cambio global e integral de entender las ciudades, pero de entender la propia forma de humanizar la convivencia ciudadana en todo este planeta. Y si me lo permitís, pues seguramente en las ciudades más desarrolladas, que es las que antes cogieron conciencia, pero también viendo las que tienen más dificultades para hacer cambio. Este simposio, esta reunión, claro, participan más de 50 ciudades, ayuntamientos, y es un buen ejemplo de algo muy importante, la cooperación público-privada. Incluso en la forma de repensar, incluso en la forma de trazar el futuro. Nosotros, y en la modernidad cada vez más, tenemos que ir engarzados y coordinados. Primero, las diferentes administraciones y desde lo local, al menos, en la cooperación también con el ámbito privado, con tantas empresas que desde su visión de lucro, pero también su propia responsabilidad social, están cooperando de una forma tan importante, y la participación en este foro de tantas empresas es una muestra de ello, que cooperan para repensar las ciudades. Pero decía que ya estamos en esto desde hace 10, 14 años, en este país involucradas tantas y tantas ciudades. La pandemia fue una irrupción destructiva terrible, con un dolor terrible, pero que puso de manifiesto que aquello que ya apuntábamos desde hace seguramente década y media, necesitaba de ser acelerado, de ser repensado, retomado y enfatizado. Porque efectivamente las ciudades tienen que ser humanas y para la gente. Y seguramente en el siglo pasado las ciudades se diseñaron, en algunos casos, con otros criterios. Y eso significa rehacer el concepto y pensar en ciudades donde las grandes prioridades, dejadme que lo diga de forma rápida, no son el tráfico.
La gran prioridad es cómo la gente tiene una movilidad sostenible, fácil, cómoda y adecuada para moverse y para hacer su vida normal en una ciudad. Y eso significa rehacer el concepto. Esto que acaba de suceder hace unos días, y es el 30% de velocidad en las ciudades españolas, es una muestra de la nueva forma de entender la movilidad en las ciudades. Tiene que ser calmada, tiene que ser pensada en la gente. Y cuando uno está delante de un semáforo, tiene la misma importancia un coche con un viajero dentro que un peatón que va a cruzar el semáforo. Y esa visión muy de a pie, pero tan importante, es una forma de entenderlo. Y después llegamos a los grandes conceptos. El primero es la movilidad sostenible. Y esto forma una parte integrante, porque la movilidad sostenible significa también el rehacer el concepto del urbanismo, el compactar las ciudades y el diseñarlas de forma distinta. Esto es un fenómeno a medio plazo, es una cuestión que va a requerir de mucho tiempo, pero es una fórmula imprescindible para seguir articulando la propia evolución de las ciudades. Y el transporte cada vez más son nuevas formas de transporte, nueva movilidad sostenible, nueva forma de entenderlo. Y en esto sí que tenemos que tener una visión muy especial. Estamos en el momento del plan de recuperación. Toda Europa va a disponer de recursos tan importantes, el plan de recuperación, para poder rehacer y en un plazo muy breve de tiempo tantas cuestiones relacionadas con las ciudades. Y seguramente la movilidad, y desde aquí quiero felicitar públicamente al Ministerio de Transportes y a su secretario de Estado y al ministro Pedro Saura por los receptivos que están siendo hacia los fondos de recuperación a las demandas que hacemos las corporaciones locales, los ayuntamientos. Porque estamos diseñando conjuntamente las ciudades y el Gobierno de España, estamos diseñando esta forma de actuar viendo hacia el plan de recuperación y hacia los 70.000 millones de euros más 70.000 en créditos de los que vamos a disponer en los próximos 3-6 años. Y al lado de esa nueva movilidad y de esa forma de entenderlo, que lo abarca todo, estamos pensando en algunas ciudades, y permitirme que inmodestamente hable de la mía. Es una ciudad en montaña y el transporte eficiente es transporte público con escaleras mecánicas en la calle, con rampas, con ascensores. Y en este momento estamos por encima de la veintena de grandes actuaciones para que todos lo entendamos. Entiéndase del modelo o de la forma del Madrid Central, pues en una ciudad como Vigo tenemos 20 en marcha en este momento, pero muchas ciudades de España también. Cito la mía, como es natural, porque es la que más conozco. Pero muchas ciudades estamos en esos nuevas formas, nuevos mecanismos de hacer la movilidad. Pero al tiempo también el trazado verde, que es rehacer las calles, es rehacer la forma de vivir, es buscar espacios públicos, lugares de encuentro. Y aquí, que es tan importante, la pandemia nos lo enseñó mucho, aunque ya lo sabíamos y estábamos en ello, pero nos lo enseñó de forma tan importante. Qué importantes son los puntos de encuentro seguros, los puntos de encuentro verdes, la forma de ver la ciudad que vista desde el espacio fuera una gran masa verde y una fórmula de ser articulada. Pero al mismo tiempo también tenemos que entrar en la eficiencia energética, pero al mismo tiempo también tenemos que entrar en el automóvil eléctrico y anteriormente en el automóvil a gas, y tenemos que entrar en la movilidad con 5G autónoma y conectada, y tenemos que entrar en los mecanismos telemáticos de dirigir la propia movilidad en las ciudades en tiempo real para adaptarse a lo que vaya sucediendo. Pero tenemos que entrar en los edificios públicos y privados a través de la concertación establecidos de forma energética eficiente, pero tenemos que ir al autoconsumo en zonas enteras de las ciudades, aprovechar metafóricamente los techos de los grandes pabellones deportivos para en esta nueva forma de entender el autoabastecimiento, abastecer zonas enteras de las ciudades, o poner en las zonas de ciudades periféricas determinadas formas de molinos de viento para buscar autoabastecimiento energético. Pero al mismo tiempo también queremos entender una nueva forma de participar, porque yo fui presidente de la red de lucha contra el cambio climático, en la FEN,
antes de ser vicepresidente y presidente de la FEM. Y nosotros estamos involucrados en nuestra propia red y cooperando con el Gobierno de España en esa dirección. Pero decía que todo este cambio requiere de algo muy importante. Tiene que ser un cambio compartido y dialogado con los ciudadanos. Si no, va a fracasar. El cambio tiene que ser un cambio de estabilidad de proyecto, compartido, dialogado y establecido con los ciudadanos. La política del dirigismo del siglo pasado se acabó para siempre. Es preciso una forma distinta de hacerla. Y tiene que ser con el diálogo permanente con los ciudadanos, con la búsqueda permanente con qué formas, de qué maneras, y dialogando con los que viven en cada zona de las ciudades para buscar la salida y para buscar la forma de articularlo. Porque eso a qué conduce? A la estabilidad del proyecto. Eso conduce a la estabilidad administrativa y, permitirme decirlo, política del proyecto, para que no tenga que ser cambiada cada 4 años cuando cambian los gobiernos. Y eso es una nueva forma de entender el establecimiento de la política en la etapa post-pandemia. Por tanto, tenemos un conglomerado masivo de decisiones que tenemos que tener en las ciudades y es cierto, no tenemos mecanismos administrativos y políticos para llevarlos adelante. Y esto es una carencia importantísima que tiene que ser cubierta. Nosotros tenemos que tener la capacidad y los recursos financieros y las competencias para poder acometer esta inmensa transformación. Y eso muchas veces significa el tener que reclamar la segunda descentralización desde las comunidades autónomas en España a los ayuntamientos para poder atender este inmenso reto que tiene que ser llevado adelante desde las ciudades, desde los pioneros y desde los que estamos en el proceso de transformación. Y aquí, desde la FEI, nosotros queremos tender la mano a todas las administraciones, el diálogo con el Gobierno de España, debo decirlo, que es muy fluido, pero también tendríamos que tenerlo con las comunidades autónomas, a los efectos de poder hacer esto de forma conjunta y colectiva. Por eso quiero reiterar, querido Eduardo, nuestra felicitación por el foro. Es extraordinario el ver la participación, el nivel político, el nivel técnico, el nivel administrativo de la gente que participa. Y desde aquí deciros que en estos proyectos siempre vamos a estar porque sabemos de nuestra responsabilidad y sabemos que efectivamente el año 2030 con los ODS, pero seguramente en los siguientes 20 o 30 años van a marcar una nueva forma de entender las ciudades. Sí, este foro, sin ninguna duda, va a ayudar para diseñar el mapa y el proyecto de las nuevas ciudades. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Mabel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y también alcalde de esa preciosa ciudad que es Vigo, por su participación. Y ahora, para cerrar este periodo, vamos a tener a Pedro Saura, secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Eduardo. Yo, en primer lugar, saludar a todos y a todas, saludar a mi amigo Abel Caballero, Almudena, y también en estas primeras palabras de felicitación. Yo me sumo a lo que ha dicho Almudena y ha dicho Abel. Felicitación a IFEMA por la organización de este foro, porque además es muy, muy pertinente además el título, La nueva ciudad, rediseñando, repensando, reconstruyendo, transformando la ciudad hacia una nueva ciudad. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía también Abel, que lo que ha hecho la pandemia es acelerar, bueno, lo que muchas personas, muchos políticos, una gran parte de la literatura del mundo urbano tenía ya, y es efectivamente hacer una ciudad medioambientalmente sostenible, no solo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también para respirar un aire limpio y, por consiguiente, mejorar la salud de los ciudadanos. Había ya un consenso, lo que sucede es que la pandemia acelera ese consenso en cuanto a que necesitamos unas ciudades más competitivas, tratando de explotar al máximo eso que se conoce con el nombre de economías de aglomeración, es decir,
reducir los costes de transporte, reducir los costes de la congestión, reducir los costes energéticos, aprovechando la innovación, la tecnología, el Big Data, de tal manera que las personas, las mercancías se muevan, habiten y se muevan de una manera distinta en la ciudad, y hacer también una ciudad resiliente desde el punto de vista social, porque donde probablemente se producen las mayores desigualdades sociales es justamente en las ciudades. Por tanto, yo creo que tenemos que pensar, e insisto, felicito a IFEMA, porque tenemos que pensar en la nueva ciudad, una nueva ciudad que se acelera ese cambio con la pandemia. Y desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del gobierno, vivimos un momento importante, un momento propicio, por 3 razones. La primera razón es porque vivimos digamos, una revolución tecnológica, una revolución digital que permite utilizar la tecnología para esa nueva movilidad, para también construir ciudades inteligentes, para hacer, digamos, y transformar el mundo de la vivienda y de la rehabilitación. Por tanto, hay una revolución, la 4ª revolución industrial en marcha, que es una oportunidad, la digitalización. En segundo lugar, porque nunca como ahora hay un consenso en cuanto a que se tienen que reducir todo tipo de emisiones, todo tipo de gases, entre otras razones por la salud pública. Y hay una tercera razón que no se había dado hasta ahora en la historia de nuestro país, y es justamente esos fondos europeos Next Generation, de los que hablaba anteriormente Abel Caballero. Efectivamente, son 70.000 millones de euros de transferencias a la economía española, a la sociedad española, y el gobierno español ha decidido de esos, quiero decir, 70.000 millones, 13.500 millones de euros vayan destinados a las ciudades, a la agenda urbana. El gobierno podría haber decidido otra cantidad, podría ser criticable, hay gente que lo ha criticado, pero entendíamos que para hacer una economía más competitiva, para hacer una economía más sana, para hacer una economía más resiliente, para hacer una sociedad, en definitiva, más resiliente, necesitamos destinar recursos a la agenda urbana, a la movilidad urbana, a la rehabilitación de viviendas y a la construcción de viviendas para alquilar a precio asequible. 13.500 millones de euros. Nunca en la historia se habían destinado esa cantidad, que en gran parte van a gestionar los ayuntamientos, otra parte las comunidades autónomas, pero una gran parte directamente. Uno de los actores más importantes de la ciudad, que lógicamente es el poder local, son las corporaciones locales, son los ayuntamientos. Por lo tanto, estas 3 razones son inéditas, son 3 oportunidades para que se pueda construir una nueva ciudad. Y cuando hablamos de esos 13.500 millones de euros, ¿de qué estamos hablando? En movilidad estamos hablando de zonas de bajas emisiones, o sea, incentivar con recursos públicos, en positivo, con incentivos positivos, zonas de bajas emisiones, cercanías, intermodalidad, la transformación digital del transporte público y herramientas de gestión digitales, cambio de flotas, infraestructuras de recargas. Cuando hablamos de rehabilitación de viviendas, estamos hablando de construir, de rehabilitación y vivienda, estamos hablando de construir un parque de vivienda social y asequible para los ciudadanos, estamos hablando de regeneración urbana de barrios, estamos hablando de rehabilitaciones de edificios residenciales y de viviendas, estamos hablando de rehabilitaciones de edificios públicos. Por consiguiente, yo creo que es una oportunidad sin precedente en la historia de nuestro país, y todo eso relacionado con unos consensos sociales como no teníamos hasta ahora, y una revolución digital que nos permite conectar toda la inversión que en el pasado hemos hecho en infraestructuras de transporte.
España está a la cabeza de las infraestructuras de transporte del mundo desarrollado, a la cabeza. Pero tenemos que estar a la cabeza en la movilidad sostenible, que se trata de utilizar todos los medios de transporte y con la revolución tecnológica hacer esa movilidad sostenible. El objetivo del gobierno con estos recursos es reducir en un 35% el tráfico privado en zonas de bajas emisiones, construir 20.000 viviendas con estos fondos en régimen de alquiler social y asequible a partir de los solares que las comunidades autónomas y los ayuntamientos tengan en sus municipios, realizar más de 500.000 intervenciones de rehabilitación de vivienda, una reducción media del consumo energético de energía primaria en las actividades de rehabilitación del 40%, y justamente como resultado de la rehabilitación de viviendas, el gobierno se ha comprometido con las autoridades europeas en reducir 4 millones de toneladas de CO2 equivalente durante la vigencia del plan. Por tanto, yo creo que tenemos consenso y tenemos también recursos económicos, pero también es exigible voluntad política, porque condición necesaria para construir la nueva ciudad es la descarbonización de la ciudad, impulsar la movilidad sostenible, la ciudad inteligente, todo ello es condición necesaria. Pero para esa nueva ciudad, la condición que falta es crear una ciudad para todos, una ciudad con espacios públicos para todos, una ciudad donde tengamos servicios públicos cercanos para todos los ciudadanos, es decir, hacer posible esa ciudad de los 15 minutos, donde haya servicios públicos para todos, espacios públicos para todos, vivienda digna y vivienda también rehabilitada. Es decir, que condición necesaria es la tecnología, es el Big Data, es la descarbonización, pero también necesitamos un impulso político porque la condición suficiente es crear una ciudad habitable para todos. Y ahí, digamos, el gobierno de España va a poner recursos, porque juntamente digamos, sumando a los Next Generation, al MRR, lo que el gobierno quiere es tratar de tener en el corto medio plazo 100.000 viviendas en nuestro país a precio asequible para que los jóvenes, para que los ciudadanos con más dificultades tengan esa disponibilidad de vivienda. Ya sé que es una cantidad, digamos, insuficiente, pero venimos de tener un parque de viviendas a precio asequible, un parque público muy pequeño. Muy pequeño. Desgraciadamente, el parque que hemos recogido está a la cola de las economías de la Unión Europea. Por tanto, apasionante el reto, pero yo creo que hay, digamos, voluntad, hay consensos, hay recursos económicos. Necesitamos, como decía Abel Caballero, una buena gobernanza de todas las administraciones, porque las competencias están compartidas, Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos, pero es verdad que los ayuntamientos son los gestores, los que están a pie de obra, los que gestionan directamente la agenda urbana. Por tanto, hay que pensar en destinar recursos a los ayuntamientos. Y termino ya, felicitar este foro, porque necesitamos de este foro para compartir experiencias, pero también para compartir y hacer pedagogía. Las prioridades han cambiado. Ahora es más importante invertir en movilidad que invertir en infraestructuras de transporte. Por supuesto que hay que invertir en infraestructuras de transporte, pero que hay que invertir de otra manera. Hay que invertir también en la rehabilitación de vivienda, siendo exigente la reducción de gases de efecto invernadero que conseguimos con esa inversión en rehabilitación. Por tanto, el medio es importante, pero el objetivo final es la calidad, es la movilidad sostenible y es la de hacer una ciudad más compartida para todos. Por tanto, enhorabuena a esta iniciativa, enhorabuena a todos y a todas. Buenos días.
Muchas gracias, Almudena, Abel y Pedro, por vuestra participación en esta sesión inaugural del foro. Ahora da comienzo los diferentes ponencias y mesas de debate, y el foro será conducido por Lola González, su directora, a quien cedo la palabra. Espero que tengáis una muy feliz y muy provechosa jornada. Muchas gracias. Hola, buenos días. Buenos días, se oye bien, ¿verdad? Con mi agradecimiento a las personas que nos han precedido y que han inaugurado esta sesión del Foro de las Ciudades de Madrid, que en esta ocasión será la 6ª edición si contamos las 4 con esta que vamos a celebrar en Madrid, más las 2 que hemos celebrado en la ciudad colombiana de Medellín, el Foro de las Ciudades Diálogos Medellín, y cuya última edición ha tenido lugar en este mes de diciembre, también en formato virtual, y que hemos organizado con nuestro colaborador Plaza Mayor, así como con la Universidad Pontificia Bolivariana. Vamos a dar comienzo a las sesiones que van a tener lugar a lo largo de estos 3 días en los de los aprendizajes que se puede derivar de esa muestra de casos de éxito. Como bien sabéis, el Foro de las Ciudades de Madrid se creó bajo la premisa de que la innovación social fuese la que definiese todos los contenidos de manera transversal que tienen lugar en el foro, y que fuese un espacio para compartir esas buenas prácticas, pensando en la transferencia de conocimientos, que es algo que en IFEMA Madrid caracteriza casi todas las actividades que nosotros ponemos en marcha. Desde este punto de vista vamos a poder desgranar a lo largo de estas sesiones distintas temáticas centrales para poder entender hacia dónde va la nueva ciudad, tomando como punto de inflexión este año 2021, en el que ha sido un punto para detenernos y poder repensar todas esas políticas que ya se estaban desarrollando y actuaciones, con el horizonte puesto en el 2030 y la nueva agenda urbana. Así pues, les invito a todos ustedes, a todas las personas que nos están siguiendo, a que permanezcan atentos a las sesiones, porque la siguiente sesión, el panel número 1, tendrá lugar a las 10:45 horas, momento en el que nos volveremos a conectar, y ya les presentaré a las personas que intervendrán, y la temática ya les adelanto que será ¿qué nuevo modelo de ciudad propone la Agenda Urbana Española? Y por tanto les agradezco que hayan estado con nosotros en este acto inaugural, y les espero a las 10:45 horas, en las que volveremos a estar en contacto. Muchas gracias en nombre de IFEMA Madrid, y bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas.